Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 7 de octubre. Estamos en directo para todo el país y a nivel mundial a través de la red satelital y de la aplicación de internet a través de Televicentro. Estamos aquí en Copeco con el señor comisionado nacional, don Lisandro Rosales. Don Lisandro, gracias por recibirnos esta noche aquí en el programa 3030 y quisiera que nos actualizara, por favor, en este momento, cuál es la circunstancia por la que se está atravesando en el país. Bueno, Carlos, todavía mantenemos una alerta roja en los 3 departamentos y los 15 restantes mantienen alerta verde. Tenemos aproximadamente unas 1.488 familias que se vieron afectadas y de estas hemos tenido que hacer evacuaciones y mantener en albergue aproximadamente a 4.000 personas, aproximadamente los que se mantienen en 51 albergues, tanto aquí en el Distrito Central como en Choluteca y Valle, especialmente en el municipio de Marcovia, que es una de las zonas más afectadas producto de las inundaciones. ¿Seguirá lloviendo? Para mañana en la mañana se esperan todavía que tengamos algunas precipitaciones, especialmente en la zona sur. Las lluvias se empiezan a trasladar hacia el suroccidente del país, especialmente en los departamentos de La Paz, Lempira e Intibucá, y se espera que las lluvias tiendan a bajar ya para el día miércoles, especialmente en esta zona del suroccidente del país. Hay 3 departamentos, Francisco Morazán, Choluteca y Valle con alerta roja. ¿Por cuánto tiempo más? El Comité Técnico Científico se reúne mañana a las 7 de la mañana para determinar si la alerta que vence a las 9 hay que extenderla. ¿A las 9? De la mañana. De la mañana. De mañana, que es cuando vence la alerta roja, si hay que extenderla, si hay que reducirla o qué condición es la que se merece. Y también tentativamente cuál va a ser la condición en los otros departamentos, que preliminarmente podemos decir que de los 15 departamentos por lo menos unos 7 u 8 van a salir de la alerta verde. Por lo menos 7 u 8 saldrían de la alerta verde mañana después de las 9 de la mañana. Sí, quedarían ya en su estado normal. Sí hay que considerar lo que le mencionaba, las lluvias que tendremos en el sur de Lempira, Intibucá y La Paz y parte de Ocotepeque, porque estos son departamentos que tienen que estarse bajo vigilancia, especialmente por su orografía y porque las montañas pues, pueden provocar algunas inundaciones, especialmente por lo que se va hacia el río Lempa y hacia el río Huascorán. O sea que es probable que en el caso de Choluteca, Francisco Morazán, Valle de la alerta roja pase a amarilla y los que están en verde, algunos de ellos se mantengan, otros salgan y puede ser que en el lado de occidente se aplique o se declare una alerta verde. Sí, eso es justamente, yo inclusive creo que Choluteca y Valle pueden quedar todavía en alerta roja, quizás Francisco Morazán se reduzca a una alerta amarilla, pero realmente eso es una determinación que hace el Comité Técnico Científico, lo cual se hace en base a estudios que hace el grupo que lo conforman 5 personas. Llovió casi de manera permanente, que jueves, viernes, sábado y un poco de la mitad tal vez de hoy domingo. Sí fueron precipitaciones bastante elevadas. Tenemos algunos sitios donde tuvimos registradas aproximadamente unos 406 milímetros de lluvia en 4 días, lo que son cantidades muy altas para precipitaciones, especialmente aquí en la zona central. Tenemos sitios como San Lorenzo, donde tuvimos 210 milímetros, pero es más o menos plano, pero Lepaterique, por ejemplo, tuvimos 166 milímetros de lluvia, que esto es donde nace o donde pasa el río Guaserique, que es quien inunda la represa de los Laureles. Así que todo esto viene a contribuir a lo que pudimos ver producto también de las lluvias. Tenemos 6 personas que fallecieron durante este temporal. Lamentablemente son hechos que se dan, una madre con sus 2 hijos, un hecho muy lamentable que fueron reportados desaparecidos ayer y que se encontraron sus cuerpos lamentablemente esta mañana en Santana. El joven Vladimiro Kelly, que fue el primero. Perdón, la madre y sus 2 hijos son Sonia de 25 años, David de 8, Ruth de 6, fue en La Paz. En La Paz, en Santana, La Paz. ¿Y esto fue producto de? Ellos fue producto de un deslizamiento de la saturación de suelo que ya había en el terreno. El caso del jueves, este joven Vladimiro Kelly, de 25 años, estaba ayudando, rescatando algunas de sus amistades, creo, familia, aquí en la colonia 3 de Mayo, una quebrada, cayó en la quebrada y la quebrada se lo llevó y apareció hasta el día siguiente. Justo por salvar a su amigo que era vecino también de hace muchos años, él fue a intentar rescatarlo y lamentablemente justo cuando se dio la crecida más alta deslizó y cayó a la quebrada y lamentablemente fue encontrado en el sector de Casa Quemada. Luego está el señor también Juan Carlos Soriano, se lo llevó el río San Marcos, San Marcos de Colón en Choluteca. Choluteca, esto fue también el día viernes. Pero fue como una imprudencia, intentó cruzar el río y... Entiendo que iba a caballo y pues la corriente se llevó tanto a él como al caballo. Y lo que más me ha llamado la atención, el caso de Juan Pablo Rodas, este hombre que se tiró desde un puente aquí en Comayagüela al río Choluteca. Y no solo una vez, sino que fueron 3 veces. Se tiró la primera Creo vez. que fue la imagen que nos va a quedar
permanente después de estos 3 días. O sea, yo creo, este tipo, ¿por qué hizo eso? Que estos son de las cosas que no podemos nosotros seguir permitiendo. Yo creo que es importante que la juventud no tome estos malos ejemplos, porque lo que él hizo fue desafiante. No sabemos si estaba bajo la influencia del alcohol o de las drogas, pero es un acto temerario, es un acto que también, si alguien más lo repite, pone en peligro la vida o de cualquier otra persona, porque ya pudimos ver que una persona puede quedar hasta parapléjica, que si tuviera algún incidente, una roca o un árbol que pudiera estar en la corriente del río, y son condiciones que nadie debe repetir. Él lo hizo una vez, un policía lo intentó detener la segunda vez, se le escapó y a la tercera vez ya no salió. Así que son condiciones que no podemos permitir por ningún punto que sigan sucediendo, especialmente con nuestra juventud. Y después de eso, junto con amigos aquí y colaboradores de Copeco, miramos videos tomados de diferentes cámaras de celular de jóvenes aquí en Francisco Morazán y en otros puntos del país lanzándose desde un puente, como que si esto fuera una jugarreta. Yo creo que es algo con una imprudencia absoluta, temeraria. Que se da producto primero por la juventud y segundo por querer imitar algún hecho que realmente ellos crean que es un ego que les van a levantar, pero realmente lo que andan buscando es la muerte. Y estas son cosas que yo creo que ustedes como medio de comunicación responsables pueden ayudarnos a revertir, porque no debemos de celebrar este tipo de imágenes ni celebrar este tipo de actuaciones. Gracias a Dios estos 2 jóvenes que usted vio pudieron sobrevivir, pero esas son cosas que pueden suceder en cualquier parte del país y que no deben de repetirse. ¿La situación es de emergencia en la actualidad? Así es, nosotros ¿En todavía, qué punto hay emergencia? Bueno, se mantiene emergencia todavía en el Distrito Central por la saturación de suelo. En el departamento de Choluteca, por ejemplo, entre Apasilagua y Orocuino, usted perdió un puente y este se considera una situación de emergencia. Y todavía el agua y el nivel del río en Marcovia es bastante elevado y todavía las condiciones para las próximas horas con lluvia y la marea alta que tendremos en el Golfo de Fonseca provocaría más inundaciones en el sector de Marcovia, por lo cual hay que ser sumamente precavidos. Escuché durante septiembre que la temporada de lluvia no había sido tan regular, que incluso se esperaba que fuera menor de lo que se había pronosticado, y en efecto así fue. Creo que hubo un poco hasta de sequía. Sin embargo, ahora, ¿qué hubiese pasado si la temporada de invierno hubiera sido regular en septiembre y nos cae esto ahora en octubre? La situación sería peor. Claro, pudiera ser peor, pero también recordemos de que estos impactos de lluvia normal provocan que el agua absorba su ciclo normal, la tierra, perdón, absorba el agua normalmente y se den esta normalidad en el suelo. Pero cuando usted tiene 4 días de lluvia permanente, prácticamente ya el agua llega a un punto en que satura demasiado el suelo, que lo que cae arriba prácticamente se corre hacia las laderas y provoca los deslizamientos que hemos visto en algunos puntos de la capital. ¿Cree usted que a raíz de las experiencias vividas, especialmente quizás por adultos jóvenes, adultos mayores, luego de lo del Mitch, hay un poco más de conciencia ahora en la población? Yo creo que nos ha hecho falta... ¿O falta todavía eso? Yo creo que nos ha hecho falta recordarle a la juventud. En el caso de los millennials, ¿verdad? Un joven que tiene 21 años no se acuerda que fue Mitch, no sabe. Alguien que tiene 30 años incluso no se acuerda que fue Mitch. El Mitch fue en el 98. Y tengo un dato curioso, estamos justo
país. Yo creo que nadie se está haciendo ese tipo de cosas ahora, pero lamentablemente le enseñamos a los hijos que en vez de usar el basurero usemos el desagüe o la alcantarilla, y esto provoca que desagües se vean llenos de basura, y después vemos, y de hecho lo vimos hace unos 2-3 meses cerca de la vieja PC, cómo era un mar de plástico lo que teníamos ahí de toda la basura que había venido sobre el río Chiquito. Bueno, permíteme hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar con Manolo Escoto en Choluteca. Está también con un equipo del noticiero Soy Mismo, que le estamos dándole cobertura todo este fin de semana y por supuesto mañana lunes también, para que nos diga. Usted dice que la situación más difícil está en Marcovia. Ahí es donde se nos están presentando. Ahí está Manolo Escoto. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar con él después de la pausa. Don Lisandro Rosales es el comisionado nacional de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco. Haciendo un poco de referencia al tema del Mitch, el río Choluteca, porque usted sabe, después de lo que ocurrió estos 3 días, entre viernes, bueno, un poco el jueves, viernes, sábado y hoy domingo, hay mucha comparación si el nivel del río Choluteca, por ejemplo, la crecida del río Choluteca aquí en la capital fue igual que en 1998 durante el Mitch. ¿Hay alguna similitud, una circunstancia que se dieron en el 98, hoy 2018, en estas últimas 72 horas? Gracias a Dios, no, Edgardo. Por ejemplo, ¿No hay ninguna similitud? No. Porque hay quienes dijeron, bueno, el nivel del río Choluteca está igual que cuando el Mitch. Visualmente la única parecía. Diferencia fue que no se deslizó el berrinche y no se formó el dique. Esa es la gran diferencia. Lo que se hizo. ¿Pero el nivel fue el mismo? No, el Mitch tuvimos 800 milímetros, tuvimos apenas en Tegucigalpa unos 250 milímetros aproximadamente. Son dos cosas completamente diferentes. El represamiento que generó el berrinche, eso provocó el represamiento que fue lo que inundó todo Comayagüela, y también los contenedores que se pegaron en la zona del Luarque, en el puente del Luarque, que también generaron el dique que provocó la inundación del Luarque. Entonces esa magnitud, por ejemplo, el Prado, se ve afectado por el reflujo que dio el río Choluteca cuando Mitch por el represamiento del dique. Pero ya nadie se acuerda del berrinche. Sí. Y ahí hay una obra de mitigación que gracias al gobierno de Japón tenemos, que funciona a la perfección y que son cosas que nosotros... Sí, porque el nivel del río Choluteca fue mayor durante el Mitch. Sí. El berrinche se vino. Correcto. Y formó esa represa, que fue lo que provocó esa tremenda inundación luego en Comayagüela. Correcto, y usted tuvo también entonces el represamiento que se generó en la zona del Luarque, que también chocó y fue lo que inundó prácticamente todo Comayagüela, pues lo que hizo que desapareciera el Prado, lo que hizo que desapareciera prácticamente toda la primera avenida, y que también recordamos que donde está el berrinche era donde era la colonia Soto, que prácticamente quedó en el lecho del río. Sí, tengo el dato aquí, 122 barrios afectados aquí en el Distrito Central, Solo aquí en el Distrito Central hemos tenido en estos 4 días 122 barrios y colonias que se han visto afectados. Recuerde que tenemos 169 barrios que son los más vulnerables y estos 122 están dentro de ellos. Así que son zonas como La Ulloa, zonas como la Mololoa, Los Pinos, la Villanueva, zonas como Alto del Paraíso, y este sinnúmero de colonias que año con año tenemos problemas por deslizamiento o por afectación de quebradas o simplemente por saturación de suelos. Bueno, vamos a Marcovia, en Choluteca. Me dice que la zona más afectada en este momento. ¿Afectada por...? Por inundaciones. Realmente aquí es donde el reflujo y el desbordamiento del río Choluteca provoca inundaciones en los terrenos y provoca que se desplaye prácticamente el río Choluteca en este sector. ¿Tenemos personas damnificadas? ¿Tenemos personas albergadas? Hay personas en albergue, hay personas damnificadas. Gracias a Dios no hay ni una tan sola víctima que lamentar en el sector de Marcovia, y aquí se ha venido haciendo un trabajo muy importante desde que supimos que iba a haber esta zona iba a ser afectada. Todas las fuerzas vivas y la alcaldía y todos los órganos locales en el departamento de Choluteca han trabajado fuertemente tanto en Marcovia como en Choluteca para hacer las evacuaciones que se han requerido. Y es muy probable que mañana a las 9 de la mañana, que se reúna el Comité Técnico de Copeco, mantenga la alerta roja en Choluteca y Valle y pase en Francisco Morazán de alerta roja a amarilla. Viendo lo que tenemos en la zona, pudiera ser de que Choluteca y Valle se mantenga en alerta roja, y en efecto hay que medir la saturación, cómo amanece la saturación de suelo aquí en el Distrito Central para determinar si se reduce a alerta amarilla o se mantiene en alerta roja. Precisamente por eso es que Manolo Escoto y Denis Salgado de Noticiero Soy Mismo se encuentran ahí en Marcovia, en Choluteca. Adelante, Manolo. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle desde el sector de Santa Cruz,
en Marcovia específicamente, una de las zonas más afectadas por las lluvias y el desbordamiento del río Choluteca. La lluvia durante el día ha sido intermitente, por ratos sí, por ratos no. Vamos a hablar con algunos de los pobladores que prácticamente han perdido todo y que pues prácticamente estarían durmiendo en sus vehículos, en sus carpas instaladas en esta carretera, en la calle principal. Me encuentro con don Eduardo Paz. Don Eduardo, a usted se le inundó su vivienda, perdió prácticamente todo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un saludo también para el canal 3. ¿Qué perdió usted, don Eduardo? Yo perdí mi ropa, perdí, bueno, todos mis muebles que tenía, que había comprado, que tanto me había costado. Y ahora quiero que tal vez, no sé, si lo puede ayudar el gobierno, no sé, pero eso es cosa de él, ¿va? Pero nosotros estamos perdidos aquí y estamos bien inundados y ando hasta bien peladas las canillas, si quieres se las enseño. ¿Y es que se les inundó prácticamente toda la vivienda? Sí, toda la vivienda, todita la vivienda de aquí, de esta zona, nosotros estamos completamente ruines. ¿Y hoy les toca dormir en la calle prácticamente? Vamos a dormir en la calle, vamos a dormir en la calle nosotros. Todo el mundo aquí estamos durmiendo como unas 5.000 personas estamos durmiendo en la mera calle. Perfecto, muy amable. Muchas gracias, don Eduardo Paz, que es una de las personas afectadas y como les mostraba aquí, licenciado Melgar, Raúl Varela, esta es una de las calles principales de esta comunidad Santa Cruz, donde todavía a esta hora de la noche se encuentra prácticamente inundada. Muchas de las personas han logrado rescatar algunas de sus cosas, han podido sacar algunos de sus enseres, pero el detalle es que no baja el caudal del río y continúa inundado aquí. Estamos hablando de Marcovia, en el sector de Los Llanitos, en Los Mangles, en Monjaraz, en Santa Cruz, donde nos encontramos. Las personas han perdido prácticamente todo y las necesidades básicas son comida, obviamente, agua, víveres, ropa, medicina, porque estamos hablando de 340 familias solo en el departamento de Choluteca, 871 personas adultas y 624 niños, que suman 1.495 personas por todas, solo en el departamento de Choluteca, y que continúan con esta situación donde han instalado en la calle, prácticamente aquí, en los vehículos, y que han logrado sacar algunas de sus cosas, de sus enseres, porque no pueden regresar a sus hogares, están completamente llenos de agua prácticamente. Usted observa algunas de las pequeñas camas que han podido sacar, las hamacas, que es como una tradición y costumbre que en el sur del país se utilice. Es donde están durmiendo estas personas, en una estación de buses que normalmente la utilizarían para esperar el transporte público. Lo están utilizando aquí como hogar estas personas por la situación precaria que se vive en este sector de Santa Cruz, en Marcovia. Han logrado sacar también sus mascotas, algunas que han podido rescatar, y pues la situación es complicada. Vamos a platicar aquí con otro caballero. Usted también perdió todo lo en su vivienda, ¿no? Así es, mi nombre es Juan Paz. Nunca pensamos nosotros que iba a llover tanto y somos tan vulnerables que con 2 o 3 tormentas estábamos llenos, pues, y nunca pensé que me iba a suceder esto. Inclusive 2 de mis hijas están en Choluteca, las tuve que mandarlas para allá. Uno de mis hijos lo tengo enfermo, el que está en aquella hamaca pues tiene calentura, y estoy pidiendo ahí a los ayuda, necesitan medicina ustedes. Es correcto, necesitamos medicina. Mi esposa tiene problemas de hongo en los pies, ya estamos mirando el daño que tiene la hiena, ¿no? Entonces, y pues mañana en la mañana yo quiero... Está complicada la situación. Hemos visto que han podido lograr o sacar algunas cosas, enseres, un poco de comida, y prácticamente hoy les toca vivir o dormir en su vehículo y en estas carpas provisionales instaladas. Es correcto. Pues hemos sacado algunas de las cosas, porque otras de las cosas pues no los dio tiempo y prácticamente pues se perdió muchas cosas. Perfecto, gracias, muy amable. Otro de los caballeros que pues nos da su testimonio de la situación que se vive en este sector de la comunidad de Santa Cruz, y esta carretera que es la principal que lleva hasta la comunidad también
de Cedeño es la que están utilizando los pobladores de este sector para pasar la noche y esperar que baje el agua y poder regresar hacia sus hogares. Este es el informe desde Santa Cruz, en Marcovia, en Choluteca. Licenciado Melgar, yo regreso con usted a estudios. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias Manuel Escoto en Marcovia, en Choluteca. Por supuesto que mañana en el noticiero hoy mismo, en primera edición, a partir de las 7 de la mañana, tendremos mucha más información sobre este tema. ¿Por qué está en la calle esta gente? Se les invitó a que pasaran al albergue que está habilitado en esta zona, pero ellos quieren estar cerca de su hogar para cuidar sus cosas. Es lamentable que estén expuestos así. Nos da mucha pena. Pero es natural. Es ¿verdad? natural. Sí, la protección de sus cosas personales, ya hay un punto en que uno, pues, lo importante es que estén a salvo. Sabemos ¿Pero que tienen dónde ir? Sí, ellos tienen un albergue habilitado en la zona. ¿Ustedes les han habilitado? Sí, este es justamente uno de los informes que teníamos antes de empezar el programa, y es que hay 2 albergues en este sector que están habilitados y se les invitó a que se fueran al más cercano, pero ellos dijeron que querían cuidar sus cosas y sus pertenencias. ¿Mañana, lunes, continuarán evacuando gente de estas zonas? Probablemente, dependiendo de la cantidad de lluvia, la crecida que tengamos, el reflujo que nos dé el Golfo de Fonseca, el río Choluteca, el crecimiento que tenga, se tiene que hacer la evaluación. Los equipos de campo están con una permanente análisis. Nosotros prevemos las crecidas con las estaciones que tenemos de niveles de río en esta zona, y nos da desde que pasan por acá, por el sector de La Ceiba, que es una salida de Tegucigalpa, primero la colonia Sagastume, luego La Ceiba, luego pasa por Cantarranas, posteriormente en el punto de Texigua. Ahí nosotros podemos identificar en cuánto tiempo pudiera llegar la crecida a esa zona. 2 cosas más. Se ha hablado mucho sobre el tema de las represas, aquí en La Concepción y Los Laureles, y el Cajón también en el área en la zona norte del país. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, ¿están a su nivel? ¿Sobrepasó el nivel? Los Laureles sobrepasó y estaba arrojando anoche, cuando teníamos lo más fuerte de las lluvias, 90 metros cúbicos por segundo. Creo que ha bajado a 36 metros cúbicos por segundo en este momento. Concepción se encuentra en su nivel de seguridad bastante óptimo. Para llegar a tener que hacer una descarga tiene que ser 4 metros, y le faltarían 4 metros. Y el Cajón estaba esta mañana, en la medición de las 11:30 de la mañana, a 260.75, lo que representa el 94% de la capacidad del Cajón. Es decir, no ha habido, en el caso del Cajón, descargas, ni en Concepción, pero sí en Los Laureles. Los Laureles es libre la salida del agua, entonces es la que no se controla. En el Cajón sí se puede controlar, se pueden hacer descargas controladas, pero no ha llegado ni por cerca al nivel. Faltan como 18 metros para llegar al nivel que necesita. ¿Y cuando sale el agua de Los Laureles, por ejemplo, representa algún riesgo, algún peligro? No realmente, porque fue diseñada en ese sentido, de que fuera en una evacuación libre. Esto lo único que hace es que aumente el caudal del río Guaserique, quien más adelante se une al río Choluteca, y puede provocar, pues, que una crecida importante en el río, pero que está considerada dentro de los márgenes de protección que hay de la represa. Hay muchas personas que están en albergues en Choluteca, en Valle y aquí en Francisco Morazán. Correcto. ¿Se necesita que la población acuda a estos albergues con algún tipo de ayuda humanitaria o no es necesario? Realmente no es necesario. La solidaridad siempre es bienvenida, pero nosotros como Estado y como gobierno estamos dándole la asistencia que ellos se requieren, siempre en las normas de manejo de albergue, que es la orientación de las personas para que ellos participen también en su sostenibilidad. Nosotros le damos los alimentos. ¿Está dentro de la capacidad de manejo de parte de COPECO en este caso, darle ayuda humanitaria, alimentos, comida, ropa quizás también? Sí, nosotros mantenemos para un stock para 20.000 personas como un primer esfuerzo por atender a la ciudadanía. O sea, podemos llegar a tener 20.000 personas en albergues y nosotros tenemos la capacidad sin necesidad de recursos adicionales, y posteriormente que lleguemos a ese límite, la Secretaría de Finanzas tiene habilitada una línea para que nosotros saquemos en Banasupro y en los otros proveedores que tenemos ya identificados de muchos años para poder hacer la asistencia humanitaria que se requiera. Pero un primer impacto se puede atender con 20.000 familias de primera. ¿Esto implica también, por ejemplo, medicinas de primera mano?
Se hacen las atenciones y las brigadas médicas a través de la Secretaría de Salud y otros órganos como las brigadas médicas de las Fuerzas Armadas, que también pudieran participar, al igual que de otras entidades, donde se hacen las revisiones, siempre se atiende y se mantienen o enfermeras o médicos en los albergues para poder estar midiendo. Sabemos que el impacto psicológico que genera el tener que salir de su hogar y ir a un albergue hay que considerarlo, y es por eso que también se hacen las asistencias psicológicas para poder mantener especialmente a los menores. Vamos a hacer un corte comercial en el programa, pero cuando regresemos vamos a conversar también con don Francisco Argiñal para que nos diga, bueno, qué es lo que podemos esperar en el resto de octubre, si va a seguir lloviendo o no, ¿sí? Para tomar las precauciones del caso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Francisco Argiñal es el jefe de meteorología aquí de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. Don Francisco, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Muy buenas noches, gracias a usted por permitirnos estar en su programa más bien. Solo quiero anunciar que mañana, según la Secretaría de Educación, hay un comunicado con una instrucción de que se suspenden las clases a nivel nacional, tanto en educación pública como privada. Mañana, el lunes, no hay clases en la educación pública y privada por instrucción de la Secretaría de Educación. Y también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha suspendido las clases mañana, lunes, en Comayagua, en Tegucigalpa y en Choluteca. Esto es en la Autónoma. Y la Pedagógica ha decidido también suspender clases y cualquier otra actividad académica y administrativa para mañana lunes en el campus central y en los centros universitarios regionales de Nacaome y Choluteca, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Antes de entrar en detalle con lo que nos depara el pronóstico del todo lo que resta de octubre, hasta el 1 de noviembre que termina la temporada de huracanes en el Atlántico. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre termina. En las dos cuencas. Perdón, es el 30 de noviembre. Sí. Bueno, el 1 de noviembre. No, el 30. El 30 de noviembre termina. Sí. En el Atlántico y el Pacífico. En ambos. O sea que tenemos todavía mes y medio. Todavía tenemos mes y medio. días. Sí. ¿Seguirá lloviendo? Vamos a tener una merma en las lluvias después de que pase este fenómeno, hasta más o menos cerca del 20-21 de octubre. ¿Cuándo termina este fenómeno? El fenómeno tiende a curvarse y tener una trayectoria en los próximos 5 días hacia el estado de la Florida. Luego pasaría a... Bueno, la tormenta tropical Michael. Sí, Michael. La que se formó hoy. Sí, que es la que nos está ahorita produciendo la entrada del transporte de humedad desde el Pacífico, y que una vez que empiece a alejarse, pues estas bandas se van a ir alejando poco a poco de nuestro territorio y se irán posicionando sobre el territorio salvadoreño y guatemalteco. O sea que tendremos 5 días más de lluvias. No necesariamente, yo creo que ya a partir de mañana en la tarde ya las lluvias empiezan a bajar bastante en la zona sur y la zona centro. Pero, como dijo el señor comisionado, empieza a llover más en la parte del suroccidente, es decir, en los departamentos que están en la frontera con la República de El Salvador. Estamos hablando de los departamentos de La Paz, Intibucal, Lempira y Ocotepec. Y en el caso de Gracias a Dios, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Lloro, El Olancho. Ahí podríamos tener poca influencia ya de este fenómeno, porque las bandas nubosas tienden a quedarse en la parte baja de la sierra de Lepaterique, en la sierra de Celaque y la de Puca o Palaca y parte de Montecillos. Entonces toda esa humedad se queda acumulada en este lado, y ya lo que pasa al otro lado de esa sierra, estamos hablando de el norte de Comayagua, el sur de Cortés, e incluso el departamento de Lloro y parte de Olancho, con pocas probabilidades de lluvia. Sí vamos a tener alguna nubosidad, cielos parcialmente nublados, pero con muy poca probabilidad de chubasco. Estos próximos 5 días. Estos próximos 5 días. Muy bien, ya entramos un poco más a lo que va a ocurrir después de esta semana, que sería la semana del 15 más o menos. Sí. 15 y 20, que es lo que va a pasar en octubre y todavía todo el mes de noviembre. Pero antes de eso, vamos a medicina forense. Ahí se encuentra Mario Morazán. De las 6 personas que fallecieron, el caso de doña Sonia Patricia, de 25 años, su hijo David, de 8, Ruth, 6, en La Paz, ellos están en La Paz. Y en el caso de Vladimir Okelí, sus restos mortales fueron velados este fin de semana y su sepelio se realizó hoy domingo. Y en el caso del señor Juan Carlos Soriano, está en San Marcos de Colón, en Choluteca. Aquí en medicina forense, en la capital, está Juan Pablo Rodas, que es este joven que se lanzó al río Choluteca. Sí. Bueno, ya lo informó el señor ministro, fue encontrado después de hacer ese acto imprudente. Sí. Vamos, ahí está Mario Morazán para que nos diga qué es lo que está ocurriendo. Mario.
Buenas noches, licenciado Melgar. Luego de que el cuerpo de bomberos continuara en horas muy tempranas con esta intensa búsqueda de Juan Pablo Rodas, de 31 años de edad, que ayer en la tarde decidió lanzarse desde el puente Soberanía en Comayagüela hacia el río Choluteca. Hace unos instantes los familiares y amigos de esta persona reclamaron el cadáver y lo trasladaron hacia la colonia Canaán en Comayagüela, donde está siendo velado. Posteriormente, los familiares van a detallar cuál va a ser el lugar donde le darán cristiana sepultura. Algunos de los familiares comentaban de que andaba ingerido de bebidas alcohólicas y también por alguna decepción amorosa, él tomó esta decisión que lo venía anunciando desde hace unos días de acabar con su vida, y acabó obviamente luego de lanzarse al río Choluteca. Hace unos instantes se reclamó el cadáver entre el dolor y la consternación, y nosotros estamos pendientes de dónde será la cristiana sepultura, que ellos confirmaron que será aquí mismo en el Distrito Central. Es el único cuerpo que, producto de las lluvias, de las intensas lluvias, de los muertos aquí en el Distrito Central, se ha reclamado aquí en la Dirección Nacional de Medicina Forense. Mientras tanto, regreso con usted a Estudios Principales, licenciado Melgar. Muy bien, gracias, Mario. Bueno, estamos recibiendo muchas preguntas, muchas comunicaciones sobre las clases mañana. Reitero, la Secretaría de Educación en su comunicado ordena suspender las clases en el sistema educativo gubernamental y no gubernamental, es decir, en el público y privado, ante la alerta roja en el que está Francisco Morazán todavía hoy domingo y mañana lunes a las 9 de la mañana todavía estamos en alerta roja. Bueno, eso se va a revisar mañana a las 7 de la mañana dentro del comité de alerta. A ver. Bueno, pero tomando en consideración lo que está pasando hoy, Educación suspende clases mañana. Sí. Bueno, en el sistema público y privado. Ya si hay colegios o escuelas privadas que dan clases, esa es otra cosa. Pero la instrucción de la Secretaría de Educación es suspender las clases. Mañana lunes, en escuelas públicas y privadas, institutos públicos y privados. En la autónoma no hay clases, ni tampoco en la pedagógica Francisco Morazán. Y ahí por la autónoma, a esta hora de la noche, está Alex Laínez para que nos dé un ambiente de lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en la capital. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, el licenciado Edgardo Melgar y televidentes de 3030. Como se lo menciona, apostados sobre el Boulevard Suyapa, las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una tarde agradable, una tarde-noche agradable se vive en la ciudad capital. A esta hora de la noche no está lloviendo, pero sí se percibe una noche agradable como es usual a los extremos del día en la capital de la República. Hemos visto los vientos, se ha sentido los vientos en la ciudad capital que dejan un clima agradable para los residentes de la capital de la República, ya que luego de un fin de semana lluvioso ha hecho que desciendan las temperaturas considerablemente, haciendo perceptible un clima más agradable en comparación a los últimos días, donde las temperaturas eran un poco más altas y por ende se sentía más calor. Es lo que le podemos reportar a esta hora de la noche, licenciado Edgardo Melgar, desde el Boulevard Suyapa en la capital de la República. Volvemos con usted a Estudios Principales de 3030, esta vez en esta programación desde las instalaciones de Copeco. Muy bien, muchas gracias, Alex Laínez. Don Francisco Argeñal, ¿ya salimos del peligro? En algunos sectores de Honduras sí, pero en otros todavía se mantiene. Por ejemplo, todavía tenemos alta probabilidad de chubascos hoy en la noche en el sur de los departamentos de Intibucá y La Paz, incluso en el sur de Comayagua y también en la parte norte del departamento de Valle. Por lo que todavía el río Huascorán está captando agua y ese escenario todavía va a continuar mañana, de acuerdo a lo que podemos ver después en los pronósticos que tenemos de acuerdo al modelo que corremos aquí en Senados. Dígame, me dice que estos próximos 5 días, esta semana que comienza mañana, bueno, hoy,
y lunes 8 hasta el próximo domingo 14 tendremos una disminución en las lluvias a nivel nacional. Sí, tiende a disminuir, pero... Pero donde no hemos tenido presencia de lluvias, ahora se tendrá, que es en la parte occidente del país. Sí, hemos tenido poca lluvia ahí, pero no van a ser tan severas como las que tuvimos en la zona sur entre los días del 4 al 5 de este mes. ¿Qué va a pasar en la segunda quincena de octubre? Ya en la segunda quincena de octubre hay que recordar que estamos en una época de transición de la temporada lluviosa prácticamente a la temporada seca, y también tenemos ya los primeros ingresos de masas de aires polares que en algunos casos interaccionan con sistemas tropicales, y eso nos han provocado bastantes lluvias también en el litoral Caribe. Por lo tanto, el escenario de inundaciones, el escenario de tener exceso de precipitación en el norte todavía no es muy bajo, sino que es un escenario muy probable que tenemos para finales de octubre, que se puede repetir y que hemos visto en otros años que hemos tenido esas condiciones muy parecidas a esto, donde tenemos problemas en el Pacífico a principios de octubre, luego a finales de octubre tenemos esta interacción con fenómenos de ambos, de la parte tropical con la parte polar, que nos provocan bastante inestabilidad y altas precipitaciones en el Caribe, que incluso podríamos estar hablando del escenario que hoy tenemos en el Pacífico, trasladarlo después a finales de mes a la parte del Caribe hondureño. O sea que si hay riesgo de lluvias, de inundaciones, o sea, de inundaciones provocadas por lluvias en la segunda quincena de octubre, ¿sería en la zona norte del país? Más probable para este lado del norte, debido a la interacción de esos dos tipos de fenómenos. Y en lo que resta de octubre y todavía en noviembre, ¿está pronosticado la formación de alguna tormenta tropical, algún huracán que nos pueda afectar? Las probabilidades son bastante bajas, pero no son cero. Y eso, mientras no terminemos, no lleguemos al 30 de noviembre, todavía tenemos el peligro latente de ser afectado todavía por otro ciclón tropical. ¿Algo parecido al Mitch, hace 20 años, lo que vivimos estos últimos 3 días? No creemos, porque el Mitch se generó ya bajo otras condiciones oceánicas que son muy distintas a las que tenemos en este momento. ¿Y la experiencia que nos deja esto que hemos vivido estos 3 días? Bueno, es algo que tenemos que ligarlo a la irregularidad de la variabilidad del clima que tenemos, producto en parte del calentamiento global. Y siempre que tenemos fenómenos como el desarrollo del fenómeno del Niño, se nos activan bastante los sistemas de baja presión cerca del Pacífico centroamericano, que nos han dejado problemas en otros años parecidos a este. Y también hemos tenido una sequía un poco prolongada en julio y agosto. Tenemos ambos escenarios, todavía falta al país construir resiliencia en este sentido, y eso parte de conocer las amenazas. Entonces es algo a lo que debemos ir preparándonos los hondureños, de tener sistemas que nos permitan de alguna manera controlar las inundaciones cuando tenemos este tipo de eventos que en 3 o 4 días nos provocan mucha lluvia, y los fenómenos también de la sequía que también se están volviendo recurrentes debido al calentamiento global. Me quedé con la duda, ¿qué tal si septiembre hubiera sido lo lluvioso como normalmente suele ocurrir? Bueno, y eso nos viene esta situación que se dio tanto en el norte como en el sur. Hubiésemos tenido un escenario de mayor saturación, y los ríos hubiésemos tenido incluso mayores escorrentías, porque si el suelo estaba saturado íbamos a tener mayores escorrentías y más inundaciones en varios sectores. Y aparte de eso, hubiésemos tenido también unos deslizamientos, unas zonas de deslizamiento más activadas que las que hemos tenido actualmente, y eso pues nos hubiese creado un mayor problema todavía. Para lo que resta de octubre, especialmente la segunda quincena, y todavía en noviembre, es de precaución. Sí, todavía tenemos ese problema de que las lluvias no son muy regulares. Pasa este evento de 4 o 5 días, que ya solo le quedarían como 2 días más de precipitaciones un poco fuertes en la zona suroccidental, y ya luego estaríamos en una zona, un tiempo de relativa calma con pocas precipitaciones, como se estuvo comportando el mes de septiembre. Y ese es el escenario que no es favorable para la producción agropecuaria, por ejemplo. Toda esta agua que nos cayó ahorita fue la que nos quedó en deuda de julio, agosto y septiembre, pero esta agua no penetró a la superficie del suelo, toda se fue por encima del suelo y se fue al río. Y miremos los datos del río Choluteca, por ejemplo. Toda esa agua, si hubiese penetrado en el suelo, estaríamos hablando de condiciones más o menos favorables para el resto de la temporada lluviosa.
pero incluso para la temporada seca, porque podríamos tener disponibilidad mayor de agua si esta agua se hubiese quedado en los cerros, si se hubiese hecho de manera más lenta, de manera que penetrara hacia el subsuelo en varios lugares que habíamos tenido mucho déficit de agua durante los 90 días anteriores. Muy bien, muchas gracias, don Francisco. Vamos a hacer un corte comercial. En un momento continuamos. Señor, como representante de las Fuerzas Armadas aquí en la Comisión Permanente de Contingencias, a partir del primer momento en que se decretó la alerta roja y como se puso en el plan Auxilio 21, entonces ya están las especificaciones dadas para nuestra institución, cómo responder ante situaciones de esta naturaleza. ¿Cuál fue la principal labor que realizó esta unidad? Bueno, quiero decirle de que se comenzó mediante las instrucciones giradas por el señor Comandante General de nuestras Fuerzas Armadas y señor Presidente de la República, el alto mando de nuestra institución, y se giran las instrucciones hacia las unidades que nosotros tenemos diseminadas en todo el país, por lo que nos convertimos en la primera respuesta ante las situaciones de emergencia como de este tipo. Nuestra unidad, sin hablar específicamente solo de ella, sino que nuestra institución en forma general ya tiene los lineamientos en este plan de Auxilio 21, pero comenzamos principalmente con algunas actividades. Por ejemplo, el día, de ayer, cuando se decretó esta emergencia, la búsqueda y posible rescate de este niño Will Martínez, de lo cual ya se sabe la historia final del día de hoy. Gracias a Dios, pues, él salió con vida. Inmediatamente se llevaron a cabo las evacuaciones de personas, mercadería por parte de la Policía Militar del Orden Público en los mercados, principalmente de la isla. La Unidad Humanitaria de Rescate llevando a cabo también algunas actividades de rescate de personas y sacado de la mercadería de los mercados Las Américas, más de 60 puestos. Y en la zona sur se activó la 101 Brigada de Infantería bajo el mando del coronel Soto, con 3 unidades orgánicas, la fase naval, el Regimiento de Caballería Blindada, 11 Batallón de Infantería y el 4º Batallón de Artillería, llevando a cabo las acciones que ya están estipuladas cuando se activa este plan. ¿Y encontró usted en esta experiencia anuencia o no de la población a colaborar, a salirse de las zonas de riesgo? Mire, siempre hay algunas situaciones en las que llevamos alguna dificultad, pero por el hecho de portar nuestro uniforme y el respeto que la población tiene hacia las autoridades, sí se ha llevado a cabo mayor concientización de la población, hay mayor respuesta, ya las personas están teniendo un poquito más caso a las disposiciones de los organismos como lo es COPECO, y la cultura de la prevención y la cultura de obedecer las reglas de las instituciones, pues nos está ayudando un poco más, pero siempre está la renuencia de algunos cuando se aferran a las cosas materiales que poseen y por lo tanto pues hay que hacer algún tipo de presión para poder lograr la evacuación de los mismos. En toda la zona donde fue declarada la emergencia, alerta roja, pues sí hubo alguna renuencia en algunos lugares, pero mediante la presión de las autoridades se logró la evacuación. En la zona sur, desde un inicio, más de 972 personas por parte de nuestras unidades fueron evacuadas, con el apoyo de la hermana Policía Nacional, y gracias a Dios, pues... Hay que persuadir mucho todavía bastante, a la población, ¿verdad? Para decirle, mire, está este riesgo, por favor, no pongan en peligro su vida, sálgase de aquí. Sí, lógicamente como institución nosotros sabemos el papel determinante que tienen los medios de comunicación que llegan ahora a todos los lugares del país. Sí, pero es el que usted llega y se enfrenta con ellos, y le dice, señores, vámonos, sálgase, porque de aquí en una hora esto va a estar peor. Hemos aprendido mucho desde el punto de vista de que con el respeto de los derechos humanos de estas personas y en algunos casos siendo acompañados por estas instituciones, nosotros ejercemos la presión que corresponde para poder obligar a estas personas. Las imágenes lo indican, en la zona sur tuvimos esa respuesta positiva, sí estamos teniendo mejor concientización de la población. Muy bien, qué bueno, le agradezco mucho, coronel, su aporte a través suyo de las Fuerzas Armadas en este tipo de circunstancias de apremio, ¿verdad? Sí, hay que entender también, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas se ha visto con algunas respuestas, como ser, por ejemplo, la Fuerza Aérea, con sus medios aéreos, todavía no ha empezado a actuar porque las condiciones meteorológicas no lo han determinado,
Pero posteriormente a lo que viene después de un tipo de emergencia como esta, sabemos que algunas zonas que están aisladas se va a hacer uso de estos medios aéreos. La base naval, algo muy importante. Para trasladarles para trasladar la ayuda humanitaria. Claro. El día de ayer la base naval también, mediante el momento en el que estaba lo mejor de las lluvias, en Amapala evacuó unos ciudadanos canadienses, norteamericanos, los llevó hasta Coyolito y algunas diversidad de acciones que hemos llevado a cabo. La unidad humanitaria de rescate en forma particular, por ejemplo, el día de hoy ya lo que viene después es la evaluación de daños. Nosotros tenemos gente experta en este tema, le llamamos nosotros EDAN, evaluación de daños, en donde se determina cuáles son las acciones inmediatas que los organismos de socorro o de respuesta se tienen que dar en corto, mediano o largo plazo. Muy bien, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y por el apoyo que han dado en esta situación de emergencia. Solo quiero concluir indicándole de que las Fuerzas Armadas internamente a las unidades les giró instrucciones para que todo soldado, todo oficial, suboficial, auxiliares aporten un grano de arena, aporten un poco de esta ayuda humanitaria que se le va a llevar a los más necesitados, que la estamos reuniendo en la Fuerza Aérea Hondureña y entonces las Fuerzas Armadas, aparte de la parte logística y de nosotros como soldados, entonces también vamos a llevar la ayuda de forma material. Muy bien, muchas gracias. El coronel Mario Alberto Matute es el jefe de la Unidad Humanitaria y de Rescate. Vamos ahora de nuevo a Marcovia, en Choluteca. Ahí se encuentra Denis Salgado. Denis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, exactamente en Santa Cruz, en Marcovia, en este lugar donde se ha establecido un tipo de albergue improvisado. Quiero mostrarle que los vehículos han servido para que las personas logren descansar algo después de que trataron de salvar a sus animales y también algunas de sus cosas que mantenían en sus habitaciones. Al igual, los vehículos han servido también para establecerlos con unos toldos, pero quiero mostrarle también esta unidad de transporte que está también siendo utilizada para que una familia se establezca y logre dormir también a salvo del agua que está cayendo en este sector. En este momento, el propietario, en todo caso, de esta unidad de transporte, don José Porfirio Corrales, se vieron en la necesidad de habitar esta unidad de transporte. Usted es el propietario. Buenas noches. No, yo trabajo para la empresa, el bus alquilado. Y como yo vivo aquí, me agarró la llena aquí, entonces no había salida, me tocó utilizar el bus para quedarme aquí, porque hemos perdido todo. Usted también es habitante de aquí, de este sector de Santa Cruz, de Marcovia. Exactamente. Y ahora usted ha prestado esta unidad de transporte para que las personas vengan y puedan descansar un rato en este sector. Exacto, exacto. ¿Todos son familia o son vecinos? No, todos somos vecinos de aquí. Pero aquí sí están durmiendo algunos niños menores de edad, señoras. Niños, ahí están durmiendo los niños ahí. Bien, observamos en este momento cuáles son las condiciones en las que estas personas están pasando la noche, logrando descansar y pues resguardándose del agua en este sector. Vamos a hablar con otro de los caballeros que está pernoctando en este lugar para que nos explique cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan en este lugar. Buenas noches. Buenas noches. Mire, lo primero, aquí tenemos un alcalde que no se ha venido ni a verlos ni los que tiene. ¿Y qué es lo que necesitan ustedes? Bueno, algo de comida, lo que necesitamos, ropa y lo demás. ¿Pañales para los niños? Medicina. Aquí Bien, vamos a ir avanzando porque también aquí están las madres de estos niños y es quienes conocen las necesidades de estos niños que lo están durmiendo en este momento. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Usted nos mencionaba hace un momento cuáles son las necesidades que tienen con sus niños. Sí, necesitamos pañales, cobija, alimento, medicina para calentura y alimento. Pues. ¿Están enfermos sus hijos? Bueno, por el momento no, pero por si les pega una calentura o un dolor de cabeza. Pero hasta el momento, gracias a Dios, tienen esta unidad de transporte que les han prestado. Sí, así es, gracias a Dios aquí estamos, miren, nos lo estamos mojando y gracias a Dios aquí estamos con los niños. ¿Y aquí estarán durante cuántos días? A ver, primeramente Dios, tal vez mañana baja la correntada y podemos ir para la casa. ¿Cuántas personas están en este autobús? Hay como más de 50 o 100 por ahí.
Bien, sí, y se siente que el calor es fuerte, la temperatura es alta, licenciado. Estas son las condiciones en las que están durmiendo estas personas en esta unidad de transporte que les han prestado para poder pasar esta noche y durante pueda bajar el agua y puedan regresar a sus hogares que se han inundado. Con este informe retornamos nuevamente al set principal de 3030. Buenas noches, licenciado. Don Lisandro Rosales, de nuevo con nosotros, comisionado nacional de Copeco. Hay mucha insistencia en este tema de las clases mañana. Aquí está el comunicado de la Secretaría de Educación. Dice, suspendía las clases en el sector gubernamental y no gubernamental mañana lunes 8 de octubre. Y sin embargo, hay muchas escuelas bilingües, privadas, bilingües y no bilingües, que van a dar clases mañana. Yo creo que aquí la Secretaría de Educación tiene los mecanismos para que la información le llegue a cada colegio, a cada escuela, no importa si es público o privada, y yo creo que ellos deben buscar los mecanismos, si se hace una advertencia, tomar las consideraciones. Yo recuerdo muchas veces que ha llovido en Tegucigalpa a las 3, 4 de la tarde, niños que van llegando a las 11, 12 de la noche a su casa, y es justamente lo que se quiere evitar. Otras condiciones de riesgo, especialmente en las escuelas públicas, donde los niños tienen que transitar en algunas zonas donde hay deslizamiento, en uno de estos 122 barrios y colonias que se ven afectados. Así que yo le digo a las escuelas privadas que se aboquen al enlace que tienen a través de la Secretaría de Educación y que aclaren ese tipo de situaciones. No, primero que la atiendan, ¿verdad? Claro, eso es justamente... Estamos en alerta roja todavía aquí en Francisco Morazán. Así es justamente por eso que le decía de que el riesgo que llevan los niños es muy elevado. Muy bien, vamos a hacer un corte comercial. Estamos en este octubre, se cumplen 20 años del Mitch. ¿Estamos preparados para otro Mitch? Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Hay muchas preguntas de nuestros amables seguidores en redes sociales y también en los noticieros hoy mismo a través del Twitter y Facebook, pero la mayoría ya han sido atendidas por nuestros invitados aquí en el programa de esta noche. Pero hay una sumamente interesante que tiene que ver con el tema que hemos estado un poco desarrollando esta noche. Es en relación a si estábamos preparados o no para un nuevo Mitch, es decir, 20 años después. Pero antes de eso, hablábamos de las clases o no mañana en los centros educativos públicos y privados, ya sabemos que no hay. Pero Nelson Roth pregunta, ¿no sería interesante, no sería importante, valiosísimo, introducir en el horario de clases, en el calendario de clases, como parte de una clase de prevención de desastres? Fíjese que justamente nosotros hace 8 años entregamos 50,000 guías metodológicas sobre la gestión de riesgo, que es el tema que ahora el desastre, queremos quitarle el tema desastre y usar el tema gestión de riesgo. Gestión de riesgo, la clase riesgo. De gestión de riesgo. Y la Secretaría de Educación tiene las 50,000 guías metodológicas para enseñarle a los alumnos cómo evitar muchas cosas de lo que estamos viendo. Sería interesante que está bien la guía como un primer acercamiento, pero que ya dejarla como una clase establecida en centros... Sería valiosísimo. ¿En primaria o en secundaria? Sería valiosísimo. ¿Cómo la denominaría según usted? Sería la clase de gestión de riesgo. Gestión de riesgo. ¿Qué se enseñaría ahí? Se puede enseñar cómo identificar el riesgo, cómo evitarlo, cómo no construir riesgo, cómo hacer... No tirar la basura a la calle, eso es por sencillo, ejemplo, eso es construir riesgo. Como esa, justamente eso es construir riesgo, cómo actuar en caso de una emergencia, cómo comportarse al momento de tener que hacer una evacuación, cómo entender cuáles son las alertas, todo esto tema. Como en México, por ejemplo, practican, ensayan este tipo de eventos, simulacros para temblores, terremotos, ¿verdad? Hemos avanzado mucho. Y eso ha evitado que precisamente este año se produjeran mucho más personas muertas, fallecidas, precisamente por esta educación. Así es, y es justamente lo que hemos avanzado en Honduras. Usted tiene universidades en Honduras, creo que las 17 universidades del país, donde ya se están montando en el tema y hemos estado participando, algunas más que otras. Pero necesitamos dar ese impulso. ¿Pero cree usted que entonces ha llegado el momento de considerar que en el calendario escolar ya se incluya, en la agenda de escuelas, se incluya la clase de gestión de riesgo? Desde kinder hasta doctorados vale la pena que todo el mundo sepa lo que es gestión de riesgo y actúe en base a unos procedimientos sencillos, que lo que queremos es revertir las amenazas que hemos tenido como país, y Mitch fue un claro ejemplo, y todo esto que hemos vivido, gorgojos, sequía, incendios forestales, inundaciones, todo es parte
del deterioro ambiental, como justamente lo decía el señor presidente hace unos minutos en su comparecencia, de un impacto que generaron quienes son los países industrializados y que está reflejado en Centroamérica como un cambio climático que nos deja daños severos en la región. Recuérdeme 3, 4 datos impactantes de que nos dejó Mitch en el 98. Lamentablemente 7.500 muertos, 10.000 desaparecidos y $5.000 millones en pérdidas. ¿Estamos preparados para un nuevo Mitch 20 años después? Esa pregunta me la hacen recurrentemente y yo les digo, Dios quiera que nunca suceda un Mitch en Honduras, pero sí estamos preparados. Honduras ha cambiado mucho en los últimos 8 años. Hemos posicionado un sistema nacional de gestión de riesgo donde la organización entre todas las instituciones ha funcionado. En el Mitch usted no tenía un centro de operaciones de emergencia nacional como el que tiene atrás y los otros 8 que tenemos a nivel nacional, regionales y departamentales para poder manejar una emergencia. No tenía una coordinación integral como lo hacemos en este momento todas las instituciones que damos respuesta. No teníamos al más alto nivel la conciencia de que necesitábamos, y justamente después de Mitch se dio el aldabonazo de que teníamos que hacer eso, y es cuando se pasa al Poder Civil el manejo de la institución. Se había hecho muy bien, pero se necesitaba fortalecer en algunos temas, y es eso lo que se ha venido logrando en los últimos 20 años. Don Lisandro, muchas gracias por aceptar esta invitación o abriendo las puertas de Copeco para hacer el programa desde acá. Esta es la Casa del Pueblo y siempre podemos recibir a todos los medios de comunicación. Agradecido por su interés en este tema tan importante. Recordarle que somos entre los países más vulnerables del mundo, el país más vulnerable del mundo, y que aquí la conciencia de la comunidad internacional debe estar siempre con nosotros, porque han habido intentos de fortalecer y reducir esta vulnerabilidad, pero tenemos que seguir trabajando duro y haciendo llamados internacionales para que miren los ojos en Centroamérica, que somos una región muy vulnerable. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.